Buenos días, hermanos. Nuevamente estamos transmitiendo este mensaje para todos los que nos escuchan. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias por ese privilegio que nos concedes de continuar estudiando tu santa palabra y transmitiendo estos maravillosos mensajes a muchas personas que tienen ese privilegio de escuchar estas maravillosas enseñanzas. Danos, Señor, sabiduría, danos la dirección de tu Santo Espíritu y lleva este mensaje al corazón de muchas almas y que muchos de ellos, Señor, puedan aceptarte como su único y salvador personal. Danos tu bendición, Señor, y todo sea para honra y gloria de tu santo nombre. En el santo nombre de Jesús te imploramos estas peticiones. Amén. Amén. Vamos a tener una lectura bíblica que se encuentra en el libro de los Romanos, el capítulo 15 y el versículo 4. Dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo lo que se escribió de la santa palabra de Dios, de la Biblia, es palabra de Dios. Fue escrito por hombres santos que Dios santificó para que ellos escribieran estos maravillosos mensajes que hoy todos tenemos este privilegio de escuchar. Vamos a tener la primera lectura que se encuentra en el libro de Primeras de Juan 1:7. Primeras de Juan 1:7. Primeras de Juan, capítulo 1 y el versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo dice Dios que debemos andar? Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. ¿Por qué debemos andar en luz? Porque la luz es nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros tenemos el privilegio de andar en luz, tenemos el privilegio entonces de que estamos andando con nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Así que es un privilegio que nosotros, antes de salir a cualquier lugar que vayamos, pidamos la compañía de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús, y sabemos que iremos siempre acompañados y con luz, siempre iluminando nuestro camino con su santa presencia. Por eso el versículo nos dice: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión. Jesús, Él está en luz, pues Él es la luz, ¿verdad? Dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo. Ese es otro privilegio. Ese es otro privilegio que tenemos, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es maravilloso de que tengamos ese privilegio, que la sangre de nuestro Dios, de nuestro Creador, de nuestro Redentor, si nosotros creemos en Él, lo aceptamos como nuestro único y salvador personal, tenemos la seguridad de que nuestros pecados nos serán perdonados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el privilegio que tenemos como hijos de Dios. Tenemos el privilegio que Dios, a través de su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario, puede limpiarnos de todos nuestros pecados. Otro versículo que se encuentra en el libro de los Proverbios, un versículo muy conocido, lo sabemos de memoria. Dice, una parte: compra la verdad y no la vendas. No es todo el versículo. Vamos a buscarlo y vamos a ver realmente cómo el sabio Salomón nos da este consejo.
23 de Proverbios nos dice, compra la verdad y no la vendas. ¿Qué más? La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. 3 cosas más. Primero, son 4. Dice, compra sabiduría y compra la verdad. La verdad está en la palabra de Dios, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahora nos dice aquí, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Cuando una persona tiene todas estas cualidades, realmente es una persona muy servicial, útil para enseñar, para muchas cosas. Tenemos el ejemplo de un hombre de Dios. Él se llamó Daniel, un siervo de Dios. Él vino cautivo a Babilonia, pero él se mantuvo fiel a Dios. Eran 4 jóvenes. Eran Ananías, Azarías, Misael y Daniel. Y ahí en el palacio del rey, Daniel propuso en su corazón, juntamente con sus compañeros, dice, propuso en su corazón no contaminarse en la ración de la comida que el rey bebía, ni en el vino que él comía, ni en el vino que él bebía. Y pidió al príncipe de los eunucos que no se le obligara a contaminar. Este hombre de Dios, valiente, se enfrentó a esa autoridad y le pidió que no le dieran comida de la que el rey había ordenado. Y como él era una persona muy importante para Dios también, el que les traía la comida, el que les servía la comida, él aceptó. Les traía legumbres y les traía agua. Probándolo, dijeron, vamos a probar 10 días. Durante 10 días se vio realmente la diferencia que había entre los que comían de la comida del rey como los que comían solamente legumbre y agua. ¿Por qué todo eso? Porque esos 4 jóvenes hebreos habían sido enseñados allá en sus hogares en Palestina cuál era realmente el alimento para los hijos de Dios. Y ellos se distinguieron, aunque eran muchos, pero ellos se distinguieron de todos. Y Daniel superó en mucho, llegó a ser hasta algo importante en la casa del rey, en el rey. El enemigo lo probó, lo llevó a tantas cosas, pero él salió siempre victorioso. Vamos a ir a otro versículo más que se encuentra en Primeras de Juan 1:7. Aquí está, Primera de Juan capítulo 1 y el versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno a otro. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es el consejo que se está dando? Debemos andar en luz. Debemos andar con nuestro Señor Jesucristo. Estar siempre pidiendo su compañía, pidiendo que Él siempre vaya y esté con nosotros. Lo que vayamos a hacer, lo hagamos dirigido por nuestro Dios y siempre tendremos ese privilegio de estar en luz. Por eso el versículo nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. No hay discusión, no hay problema entre ninguno de los que todos estemos siendo iluminados por la compañía de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio tener
eso. Y otro versículo más que se encuentra también en el libro de Juan, capítulo 15, 4 y 5. San Juan 15, 4 y 5. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Eso nos dice el primer versículo. Dice: permaneced en mí. ¿De qué manera nosotros podemos permanecer en nuestro Dios? Ya dijimos de que cuando nosotros estudiamos diariamente la palabra de Dios, Dios está con nosotros, porque es palabra de Dios. Cuando estudiamos, Dios nos está hablando. Así que por eso Él nos insta a que estudiemos siempre, porque Él tiene ese privilegio de estarnos hablando a través de su santa palabra. Y el versículo 5 nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Él es la vid, Él es el árbol. Y nosotros representamos esas ramas que tienen que estar pegadas al árbol. Porque si le quitamos una rama, entonces ya lo separamos y no va a dar fruto, Necesita la rama estar pegada al árbol para que pueda dar fruto. Por eso nos dice que nosotros debemos estar siempre con Él. No debemos separarnos de Él, porque de lo contrario no habría frutos. Dice el versículo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Dios claramente nos dice de qué manera nosotros podemos realmente estar en esa unidad con nuestro Señor Jesucristo y llevar muchos frutos. Y eso sería una bendición. Pero necesitamos estar siempre en comunión con nuestro Dios. Otro versículo más que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 17 y versículo 10. Hechos 17, 10. El 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí hay mucho mensaje, muchas palabras muy importantes para nosotros. La manera, ellos eran Pablo y Silas, habían sido perseguidos, los querían apedrear, si leemos el capítulo 17, pero ellos fueron librados por Dios, ayudados por sus hermanos y huyeron, se fueron, los hermanos los despidieron, llegaron a una sinagoga de los judíos, y entonces lo que hizo Jesús fue estudiar con ellos. El versículo claramente nos dice, el 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñando cada día la Escritura para ver si estas cosas eran así. De Tesalónica habían sido perseguidos, echados de allá, pero cuando llegaron a este lugar que nos dice, ahí fueron recibidos muy bien,
y esos hermanos estudiaban la Escritura. No se conformaron con lo que Pablo les estaba predicando. No, ellos tenían su Escritura, su Biblia, la palabra de Dios, y analizaban si lo que estaba diciendo Pablo iba de acuerdo con la palabra de Dios. Eso es lo que toda persona que tiene interés de conocer a Dios, cualquier predicador que esté predicando, el oyente, el discípulo, debe prestar atención a lo que está diciendo. Cuando cite un versículo, un pasaje bíblico, como los que hacemos aquí ahorita, esa persona debe buscarlo, como lo hacían los de Berea, buscarlo para ver si está el predicador hablando lo que la palabra de Dios dice. Así que de esta manera nosotros debemos estar al tanto de las enseñanzas de que se transmiten a través de otras personas. Por eso claramente el versículo nos dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y dice el versículo 12, así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Fue maravilloso, el mensaje allí lo recibieron con gozo, lo aceptaron y muchas personas se aceptaron a nuestro Dios como único y salvador personal. Es lo que esperamos hoy día, que todas esas personas que nos ven, que nos escuchan, puedan aceptar las maravillosas enseñanzas que salen de la palabra de nuestro Dios. Otro versículo más que se encuentra en el libro de Hechos 17:10. Hechos 17, el que estamos leyendo, Hechos 17:10. Vamos a ir al libro de Daniel 6:10. Libro de Daniel, capítulo 6, del personaje que hace un momento estábamos hablando. El libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Aquí este personaje, Daniel, tuvo ciertos problemas. Por ser fiel a Dios, el rey había nombrado, eran 120 sátrapas en 120 provincias, y entonces el rey quiso poner en esos lugares gobernadores, 120 sátrapas y 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos. Pero los otros 2 gobernadores tenían que informarle a Daniel, pasarle informe de todo lo que ellos hacían, porque Daniel era superior a ellos. Dice, por el versículo 3 nos dice que, pero Daniel mismo era superior que a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Nos damos cuenta, una persona importante, una persona que está totalmente apegado a Dios, unido con Dios, sirviendo a Dios, en comunión con Dios. Dios siempre lo está poniendo en puestos, pero tenemos un enemigo que siempre está tratando de derrumbar, de echar a perder todos estos planes. Los otros que
tenían que informarle a Daniel sobre lo que hacían, ellos pensaron, primero buscaron en la religión de Daniel, en dónde podrían acusarlo, pero realmente reconocieron que en su religión no iban a encontrar nada. ¿Por qué? Porque Daniel era fiel a Dios. Pero ahora tramaron, idearon otra cosa. Vamos a que el rey haga un edicto en donde durante 30 días no se le pida a ningún dios, que todo lo que se quiera pedir sea al rey durante 30 días. Y la persona que se encuentre orando a otro dios, inmediatamente se ha echado en el foso de los leones. Fueron y le propusieron ese plan al rey, y pues el rey los aceptó, le dijo, está bien, hicieron el edicto, la orden y todo, y el rey lo firmó. Ya cuando estaba firmado, Daniel supo que habían firmado esa escritura. Inmediatamente él acostumbró, como él estaba acostumbrado, lo que hizo fue, ahora abrió su ventana, esa que daba hacia Jerusalén, y se arrodilló y comenzó a orar. Y como esas personas estaban pendientes de él, inmediatamente lo vieron y fueron con el rey. Y él dijo, entonces, dice el versículo, el 14, vamos a leer. Dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Vamos a leer antes. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te ha respetado a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace oraciones o peticiones. Estaban acusando a Daniel lo que él hacía, porque Daniel era fiel a Dios. Cuando oyó el rey estas palabras, le pesó dentro de su corazón, porque él respetaba, amaba a Daniel y lo tenía como algo importante en su reino. Y dice que durante todo ese día, desde el momento que le llevaron la acusación, él buscó la manera como defender a Daniel hasta la tarde, pero él no pudo. Ellos le dijeron, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepa, oh rey, que en la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme pueda ser abrogado. Y eso era cierto, esa era la ley de los medos y los persas, y el rey tenía que respetarlo. Y el versículo 16 nos dice que entonces el rey ordenó que fueran por Daniel, lo trajeran y lo echaron en el foso de los leones. Dice el versículo 16, luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni música ni nada no escuchó. Estaba totalmente triste y el sueño se le fue, y pensando qué sería de Daniel, qué iba a ser de Daniel, ya no durmió, y de madrugada se fue allá donde habían llevado a Daniel, y dice que con voz triste, dice el 15, y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso de los leones, dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Y entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Cuando Darío escuchó esa voz, su corazón se alegró, ¿verdad? Porque él amaba y respetaba a Daniel, y diría, está vivo Daniel, no le hicieron nada. Y entonces
Daniel dijo, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen ningún daño. ¿Por qué? Porque sigue diciendo, porque ante él, o sea, ante Dios, fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho ninguna cosa mala. Daniel era fiel a Dios y fiel a su rey, y Dios lo libró de la boca de los leones. Trajeron a esas personas que habían hecho todo esto y los echaron al foso de los leones, a las personas, a los hombres, a las mujeres, aún a todos los niños, toda la familia de todas esas personas lo lanzaron al foso de los leones. Y dice la palabra de Dios que no habían caído a la tierra y ya se habían apoderado los leones de todas esas personas, que habían ya quebrado sus huesos. Aquí vemos cómo Dios intercede por sus hijos, por su pueblo. ¿Pero por qué? Porque Daniel era fiel a Dios. Si nosotros le somos fiel a Dios, Él siempre estará al cuidado de cada uno de nosotros. Vamos a ir a otro pasaje bíblico en el libro de San Lucas, San Lucas 4:16. Nos dice el libro de San Lucas 4:16. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Quién era ese? Nuestro Señor Jesucristo. Él allí creció, ahí en Nazaret, y cuando andaba evangelizando iba a diferentes lugares, y ahora regresa nuevamente a donde él había crecido, y él sabía dónde estaba ese lugar de adoración. Inmediatamente fue allí y se puso a leer, a estudiar la palabra de Dios. Era costumbre de él, es ejemplo que él nos da a nosotros, que debemos seguir esos ejemplos de Jesús. Él estaba siempre estudiando la palabra de nuestro Dios, y realmente es ejemplo, porque eran palabras de él, porque él era el Dios, pero lo que estaba haciendo él era dándonos un ejemplo, que así nosotros diariamente siempre estemos estudiando su santa palabra. Vamos a ir a otro pasaje bíblico en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 25. Hechos 10, 25. Nos dice, capítulo 10 de Hechos, capítulo 10 del libro de los Hechos, y el versículo 25. 10, 25 dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciéndole, levántate, pues yo soy también hombre como tú. Vemos aquí que este hombre, este Cornelio, él había tenido una revelación de Dios, y que mandara a hombres a buscar a un personaje a determinado lugar, a Cesarea, y porque un ángel se le había aparecido y le había dicho eso, que mandara de sus soldados, de su gente, a buscar a un personaje que se llamaba Simón, que por sobrenombre tenía Pedro, que él vivía a la orilla del mar, en una casa allí, y inmediatamente lo mandó. Es otra historia muy interesante, que el tiempo ya nos llegó, pero vamos a platicar. Este personaje había tenido esa visión y había mandado a buscar a Pedro,
Y cuando llegaron, antes que llegaran los mensajeros, Pedro estaba ya en la azotea y tuvo hambre y tuvo como un éxtasis, como un desmayo. Y vio allí un lienzo que bajaba del cielo, tomado de sus 4 cabos, de 4 esquinas, y ahí venía de todas clases de animales, y una voz le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dijo: Señor, nunca ha entrado en mi boca ninguna clase de estas comidas. Y eso sucedió por 2 o 3 veces, hasta que en eso estaba Daniel, despertó y tocaban a la puerta. Y entonces él bajó y eran los personajes que Cornelio había mandado por Pedro. Y ya le dijeron el mensaje de Cornelio y se alistó él y otros compañeros de él y se fueron. Cuando llegaron allá al lugar de la casa de Cornelio, habían muchas personas, no nada más esas personas de Cornelio, sino muchas más habían allí esperando a ese personaje que era nada menos que Pedro, que iba a llegar a ver cuál era el mensaje que les iba a dar. Y allí, cuando Pedro llegó, sale Cornelio a recibirlo y hasta se arrodilló para adorar a Pedro. Pero Pedro lo tomó de la mano y le dijo: levántate, yo soy como tú también. Y ahí él le dio el mensaje, comenzaron a platicar, le enseñó todos los mensajes que Dios le había dado. Queremos estudiarlo todo, se encuentra el capítulo 10 del libro de los Hechos. Ahí está toda historia maravillosa, y la cual es un ejemplo para nosotros. Vamos a ir al libro de San Juan, Primera de Juan, pero primero vamos aquí a Hechos 1:8. Hechos 1:8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en toda Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios, cuando se iba a ir, les prometió, les iba a mandar al Consolador, al Espíritu Santo. Y ahora ya Él se fue y ahora ellos estaban esperándolo. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo llegó, los llenó de ese poder y salieron a predicar. ¿Cuál fue el resultado? Ese día se convirtieron 3,000 personas y fueron bautizados. Y porque Dios había intervenido a través del Espíritu Santo y habían aceptado el Evangelio, el mensaje de nuestro Dios, y ellos habían preguntado, después que Pedro les dijo de que vosotros mataste al dador de la vida, ellos fueron compungidos, dice, de corazón, conmovidos de corazón, y le dijeron a Pedro: ¿qué es necesario que hagamos? Pedro le dijo: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y ese día, dice, fueron bautizados 3,000 personas, 3,000, y dice, así que recibieron la palabra y fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vimos el gran poder maravilloso del Espíritu de Dios cuando imbuyó a todas esas personas, y los 11 apóstoles predicaron. Ahí comenzaron a hablar en diferentes idiomas, porque había en esos días muchas nacionalidades, muchas de diferentes lugares, que no sabían el hebreo, sino otros idiomas. Pero ahora los discípulos, llenos del Espíritu Santo, hablaban todos esos idiomas que aquellas personas sabían. Ellos se maravillaron y dijeron: bueno, esto no es que son judíos también, y yo los oigo hablar en mi propio idioma.
Pero eso era el poder del Espíritu Santo, hermano, que estaba obrando en esos corazones, en esas personas. Eso es maravilloso cuando nosotros nos ponemos en las preciosas manos de nuestro Señor Jesucristo. Y hay un salmo muy importante, el Salmo 91, que nos dice, vamos a leer una porcioncita, Salmo 91, nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Consejos que nos da aquí, que cada uno de nosotros, así como Daniel habitaba bajo el poder del Espíritu Santo, era dirigido por el poder del Espíritu Santo, y vimos las maravillas que hizo Dios en Daniel, en ese personaje, aunque él era un humilde siervo de Dios, pero Dios lo transformó y lo usó como un instrumento de Dios. Aquí nos dice, realmente dice, yo diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de las pestes destruidoras. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Es un salmo maravilloso. Yo les aconsejo que lo estudien, lo aprendan de memoria. Un servidor lo sabe, lo sé todo eso. Ese Salmo 91 de memoria son 16 versículos y esperamos que muchas personas que nos escuchan lo aprendan. Eso es maravilloso y es lo que el Espíritu Santo nos ayuda a que nosotros grabemos estas maravillosas enseñanzas, y es lo que Pedro y esos 11 personajes que formaban los discípulos, ya que faltaba uno, ¿verdad? Judas, que ya había muerto. Esos 11 discípulos vimos las grandes maravillas que eso hicieron. Y en estos últimos días, hermanos, en estos últimos días van a haber maravillosos conversiones de muchas personas. Y esperamos que muy pronto seamos usados como instrumentos de Dios para llevar este mensaje maravilloso a muchas personas. Y pidámosle a Dios que este mal que está azotando a nuestro mundo pronto termine, pronto llegue a su fin. Podamos ver las grandes maravillas de Dios. Hoy vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su intervención divina. Aquí tenemos una lista de peticiones y queremos que los que nos escuchan de la iglesia oren también. Vamos a orar por las iglesias en el norte de Uganda, que están transmitiendo el mensaje adventista por la radio y otras denominaciones. Y otras denominaciones la toman como un ataque. Repito, dice, vamos a orar por la iglesia en el norte de Uganda. La iglesia adventista del séptimo día está transmitiendo el mensaje, dice, por la radio, y otras denominaciones lo toman como un ataque. Vamos a orar que Dios intervenga allí, porque el mensaje de Dios puede ser atacado, pero Dios intervendrá, como lo que acabamos de estudiar, el Salmo 91. Vamos a orar por todos los que están recibiendo el mensaje por medio de televisión, radio e internet, que Dios toque sus corazones. Y también, por fin, vamos a orar, para el fin de esta pandemia que está azotando este mundo, vamos a orar para que Dios intervenga ya y elimine esa plaga que está afectando a miles de personas y que muchas almas se puedan convertir al llamado de nuestro Dios. Los invito, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo, estamos suplicando tu bendición, estamos implorando la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, de que estos mensajes maravillosos de tu santa palabra
puedan llegar al corazón de miles de personas en todo el mundo que nos escuchen y muchas almas se puedan aceptar como su único y salvador personal. Pedimos para allá esos lugares donde está llevando el Evangelio a través de la radio, la televisión, todo internet, que tú intervengas en esos corazones, Señor, que escuchan, y también protejas a la iglesia de los que están tratando de perseguir, hacerles daño. Pero tú estás allí, Señor. Tú los librarás como libraste a Daniel, como libraste a Ananías, como libraste a Azarías y como libraste a Misael, a Asael, a todos esos siervos tuyos. Así libra, Señor, a tu pueblo en estos últimos días. Que todas esas personas, Señor, que nos escuchan, también le pidan a Dios su intervención divina, y los que todavía no te han aceptado, Señor, te acepten como su único y salvador personal. Gracias, Señor, por escuchar nuestras peticiones. En el nombre sagrado de Jesús te imploramos estas peticiones. Amén. Amén.